En primer lugar, comentar que mi formación es en psicología. Soy psicóloga formada en América Latina y desde muy pequeña tengo una relación con el arte y con el arte dentro de un contexto terapéutico, porque fui paciente. Me diagnosticaron hiperactividad y déficit de atención cuando tenía 9 años. Y entonces fui paciente de una psicóloga que hacía arte terapia. Entonces, desde los 9 años el arte terapia está en mi vida, las terapias expresivas están en mi vida, ¿no? Cuando decidí empecé a pensar en qué quería trabajar, en qué quería formarme, obviamente que mi elección fue psicología, pero siempre mi deseo fue hacer psicología con una visión, obviamente una visión, un deseo de cómo trabajar el arte en contexto terapéutico, ¿vale? Cómo utilizar los recursos expresivos dentro del contexto terapéutico. Y bien, empecé con psicología con 17 años. Cuando estaba dentro de la formación en psicología, empecé a estudiar todo relacionado con el mundo de las terapias expresivas en Brasil. Viajé y fui viviendo en varios países de América Latina, Colombia, Argentina, trabajé en Paraguay también, y siempre en todos los países iba buscando formaciones, experiencias, prácticas con el mundo de las terapias expresivas, ¿vale? Empecé a estudiar arte terapia con un modelo humanista existencial. Mi formación de base es psicología y arte terapeuta, pero con esa experiencia vital, ¿no? Con ese currículo personal, no me cuadraba la manera como se trabajaba los recursos artísticos dentro de las sesiones. Y además, los trabajos que yo realizaba exigía la interdisciplinariedad constante. Exigía que constantemente pudiese estar trabajando o tuviésemos que estar trabajando varios tipos de recursos dentro de una misma intervención. No solo los recursos plásticos, no solo el trabajo con la danza terapia, no solo con la musicoterapia, pero siempre trabajando desde la interdisciplinariedad, no la multidisciplinariedad. ¿Saben cuál es la diferencia entre el multi e interdisciplinar? La multidisciplinariedad es tener múltiples recursos, múltiples actividades, múltiples líneas de intervención o maneras de intervención, pero que ellas no trabajan o no se encajan o no se integran. Cuando trabajamos de una manera interdisciplinar, sí, el esfuerzo es que todos esos recursos expresivos estén integrados, estén encajados dentro de un mismo proceso, ¿vale? Y este fue siempre mi mayor intención, eran crear proyectos de terapias expresivas de manera interdisciplinar. Cuando llegué a Portugal, já há 15, 16 anos atrás, propuse para a Universidade Isla de Lisboa, hoje atual Universidade Europeia de Lisboa, propuse criar um primeiro pós-grado universitário de terapias expressivas de Portugal. Hasta então não existia em Portugal nenhum curso universitário, ¿vale? E foi aí, neste momento, em Lisboa, quando me apuntei a um máster oficial em antropologia. E mira que curioso, né? Foi justamente no máster em antropologia, eu sou psicóloga, e me apuntei a um máster em antropologia, foi quando todo começou a encaixar. Foi quando as peças começaram a realmente enquadrar-se, né? A quadrar-se. Por quê? Porque empecé a observar dentro del mundo de la investigación antropológica y paleoantropológica la función del hacer artístico dentro de los pueblos originales y además dentro del propio psiquismo humano
y la función del hacer creativo y del simbolismo y del pensamiento simbólico dentro del propio proceso de la evolución de nuestra especie, ¿vale? Y fue ahí que se encendió la lucita y empecé a estudiar y a investigar que fue los primeros pasos en lo que hoy es el modelo psicoexpresivo del Instituto IASE, que está patentado ya hace algunos años. ¿Por qué? Porque a partir de este momento dejé de hacer arte terapia clásica, que es principalmente la utilización de los recursos de belas artes dentro de un contexto terapêutico, ¿vale? Que es la utilización principalmente de los recursos psicoplásticos, la plastilina, la pintura, la acuarela, la cera, todos los materiales gráficos, y después Tere, como es artista, puede decirnos aún más qué otros tipos de materiales podemos usar dentro de los recursos psicoplásticos, pero yo ya no me definía en Portugal como una arte terapeuta clásica, ¿no? Empecé a definirme en Portugal como una terapeuta expresiva. ¿Por qué? Porque ya integraba en el trabajo que hacíamos y además en la posgraduación que coordenaba, por lo menos en aquel momento, 8 recursos, entre ellos los recursos que en aquel momento aún llamábamos las danzoterapias, ¿vale? O los recursos psicocorporales en terapia. En aquel momento, hace 15 años atrás, la musicoterapia muy fuerte en Portugal, el cuento terapêutico, la narrativa como herramienta terapêutica. Utilizábamos también algunos recursos, por ejemplo, ritualísticos, muy básicos, principalmente basados en el autor Gustav Jung, y empezó ahí en Portugal a germinar, a crecer, a, a, a nacer, digamos así, esta idea que hoy llamamos del modelo psicoexpresivo, ¿ok? Entonces, ¿por qué estoy comentando todo esto? Porque es importante que vosotros sepan que el modelo no nace por un capricho y no nace simplemente porque nos apetecía crear algo con un nombre, porque sí. Hay una evolución, hay un porqué y un para qué, y además hay una necesidad muy antigua de intentar entender la función del hacer artístico dentro del desarrollo del aparato psíquico de nuestra especie. ¿Vale? Porque en mi hipótesis desde muy joven es que el hacer artístico no era solamente una consecuencia de un pensamiento simbólico que en algún momento fue desarrollado por nuestra especie, no sabemos muy bien por qué ni para qué. ¿Vale? En nuestra hipótese dentro del modelo psicoexpresivo, y es una hipótese que yo defiendo y sé que es una hipótese bastante ousada, porque no tenemos, es una hipótese que llamamos sin evidencias científicas, ¿no? Simplemente una hipótese deductiva dentro de la investigación. Lo que realmente defendemos como hipótese es que fue justamente el hacer artístico o la necesidad de perdurabilidad a través de algo externalizable que nos tornó humanos. ¿Okay? Entonces rompe completamente con lo que la antropología habla o define como arte. ¿Vale? No es el arte como consecuencia, no es la creatividad o el hacer artístico y expresivo como consecuencia de un cerebro que por varios motivos fue se desarrollando, que ya vamos a hablar sobre esto, pero sí el hacer expresivo o externalizador, que ya vamos a profundizar sobre ese concepto, que nos hizo humanos. Y ahí cambia todo el escenario. ¿Vale? Porque esta hipótese, ahí cuando surge esta hipótese, cuando yo me deparo con esta idea, ya estando aquí en España, yo digo, ahí no, ahí esto ya es un poco intrusismo, ¿eh? Porque yo ya estoy entrando en áreas que no son de la psicología, que además no son del arte terapia, que no son del mundo de las terapias expresivas, que son del mundo de la paleoantropología, y ahí tengo que andar con mucho cuidado, con muchísimo respeto, para poder encontrar
autores que estão estudando o mesmo que eu, e autores que estão pensando de la mesma maneira. E foi isso que começou a ocorrer há 10 anos atrás. ¿Vale? Hace 10 años, hace una década, cuando esta hipótesis quedó clara, y no, fue un proceso muy lento, pero cuando quedó claro, fue cuando surgió el modelo psicoexpresivo. ¿Vale? Y ahí, claro, empecé a investigar en colaboración con muchos otros autores, algunos autores incluso que empezaron a investigar a la vez, a la par, para poder justamente criticar la hipótese, ¿no? y refutarla. Y es muy chulo porque la investigación se hace, ¿no? La ciencia se hace por refutación, y hasta entonces, hasta el momento, no tenemos argumentos que puedan refutar de verdad la hipótese que estamos defendiendo. Y como hablo todo el tiempo, son hipótesis, ¿ok? Es una hipótesis. ¿Bien? ¿Hasta aquí? ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué es la psicoexpresión? Esto es importante poder traer aquí para esta reflexión. En primer lugar, dejar muy claro que esto es una hipótesis de trabajo, es una hipótesis de investigación, y que como hipótesis necesita ser validada poco a poco como un trabajo muy despacio, de realmente ir descubrindo evidências, de ir encaixando o puzzle para podermos, pouco a pouco, demonstrar com humildade, com tranquilidade, de que talvez o processo expressivo e artístico e criativo tenha jugado um papel em nosso desenvolvimento filogenético muchísimo maior, muchísimo mais importante de lo que nós podamos imaginar. La psicoexpresión yo defino como una función psíquica, en primer lugar. Tal vez, en nuestra hipótesis, no tal vez, pero en nuestra hipótesis, una de las funciones psíquicas más antiguas de nuestra especie. ¿Vale? Incluso, nuestra hipótesis va antes de nuestra especie. No estamos hablando de los Homo o la especie Homo, ¿vale? Estamos retrocediendo a la especie hominidia, que hace ese cruce entre los simios y la especie Homo, que somos nosotros después de tantos procesos evolutivos. ¿Y por qué vamos ahí? ¿Por qué hablamos de los australopithecus y no hablamos de otras especies? Porque cuando vamos a estudiar todo el árbol filogenético de la especie Homo, ya existe, desde el Homo habilis hasta el Homo sapiens, que somos nosotros, ya vemos la capacidad de construcción de herramientas, y ya vemos, obviamente, o tenemos como hipótesis ya otras capacidades, incluso metafóricas y simbólicas, porque para la propia creación de una herramienta, que sea una hacha, que sea una herramienta muy primitiva para cortar carne, ¿vale? Tiene que haber un tipo de cerebro preparado anatómicamente, morfológicamente y también cognitivamente para poder criar mentalmente esta herramienta antes de practicarla o materializarla en el mundo real, ¿vale? Entonces, no podemos hablar del Homo habilis ni del Homo ergaster, ¿no? Tenemos que ir antes, porque esta especie ya tenía esas capacidades, ¿bien? Entonces, vamos antes. Y cuanto más yo retrocedía, más me llamaba la atención que a partir del Australopithecus, hay dos tipos de Australopithecus. La hipótesis paleoantropológica es que en Etiopía, en el centro de Etiopía, hubiese una comunidad de simios que evolucionaron hasta una especie simia bípede, ¿ok? Bípede. El hecho de que estos simios, que ya no eran simios, por eso eran australopithecus, se tornasen bípedes
daba a esta especie la oportunidad de tener las manos liberadas, ¿ok? Daba la oportunidad de la columna cervical ponerse un poquito más erguida, lo que cambió la morfología del propio cerebro, daba la oportunidad a esta especie de cambiar la morfología de la propia mandíbula. Eso significa que obviamente empezaron a hacer otros tipos de sonidos, daba la oportunidad de empezar un otro tipo de relaciones sexuales, por ejemplo, porque hasta entonces, en la mayor parte de las especies simias, la cópula, ¿no? El acto sexual no es hecho mirando uno al otro, el vínculo no está, ¿no? Es una reproducción mucho más para la procreación. Entonces, cuando estos seres hominídeos empiezan a estar bípedes, existe ya esta posibilidad de hacer este sexo desde otra manera, ¿vale? Con otro tipo de vínculo. Cuando tienes las manos liberadas, tú puedes no solo criar cosas, pero tú también puedes expresar a través de gestos, porque tu lenguaje gestual es mayor. Entonces, hay una especie que es la interfase entre estos simios y entre lo que somos nosotros, que es la especie de los homos, que son los australopitecos. Y fue para ahí que yo miré. Y cuando miré a los australopitecos y empezamos a ver todos esos cambios morfológicos y empezamos a ver que además hubo un grupo, hay una hipótesis, que hubo un grupo que se quedó fijado en Etiopía y otro grupo que de alguna manera, no sabemos cómo, traspasó un río enorme que corta Etiopía, ¿vale? Y dividiu essa espécie hominídea em duas espécies, ¿vale? Que são os hominídeos que cruzaram este rio e que somos nosotros, ¿vale? Que salió nosotros, y los hominídeos, los australopitecos, perdón, no hominídeos, los australopitecos que se quedaron y no cruzaron este río, ¿vale? Y eso nos pone otra cuestión importante. Estos que cruzaron, estos australopitecos que cruzaron el río, fueron los que empezaron a migrar, a tener una experiencia con ambientes, con climas, con depredadores, con regiones, con espacios geográficos distintos. Estos que salieron para explorar tuvieron que ser expostos, porque foram expostos a diversidades climáticas, a diversidades biológicas, incluso a outros tipos de enfermedades, a outros tipos de ambientes mais áridos, menos áridos, ¿sabes? Salieron de la sábana, ¿no? Salieron de una especie de floresta que existía para una sábana africana, donde necesitavam estar erguidos, necessitavam estar eretos para poder ver lo que havia por encima de la vegetación, porque ya no eran simios, ya no eran monos, no podían más huir y subir un árbol para huir de un leopardo, ¿vale? Necesitaba crear otras estrategias de escape de un leopardo, porque ya no tenía los árboles, porque estaba explorando otros espacios neste planeta, porque estavam migrando. Foi a primeira espécie migratória de nosso árbol genealógico. Então, unindo todo esto e, además, unindo também una teoría muy fuerte en la paleoantropología, que fue el consumo mayor de carne, que conlleva o que conllevó un mayor consumo de proteínas, que puede haber generado un impacto a nivel cerebral, sí, estoy de acuerdo, pero llevando en consideración todas estas cuestiones, en mi hipótesis es que no fue ninguna de estas cuestiones lo que nos tornó Homo, lo que nos hizo dar el salto a especie que somos hoy, Homo sapiens, ¿vale? Y lo que realmente
provocou o que realmente generou este elo perdido, né, entre estas duas espécies, Australopithecus e nós Homo, nossa espécie Homo, foram todas estas circunstâncias que acabo de falar, sumada a la circunstância que dentro do modelo psicoexpressivo é a mais importante para nós, que foi a toma de consciência de la finitud de la vida, ¿vale? La toma de conciencia de la muerte. Porque hasta entonces todas las especies anteriores, sí, algunas sí saben que cuando un bebeíto está muerto, ¿eh? Sí que podrían tener una idea de que cuando un ser moría, ¿eh? Que cuando un cachorro de la manada moría, que cuando algo estaba inanimado, cuando un papá o una mamá de un mamute se moría. Sí, obviamente no pongo en duda que las especies anteriores a los australopithecus tenían conciencia del post-mortem, que es observar que um corpo já não tinha vida, ¿vale? Incluso, tampouco pongo em dúvida que alguma espécie naquele momento evolutivo pudesse incluso sentir algumas emoções muito primitivas com relação à ignorância, pero algo muito pouco, muito rápido, muito diáfano, né? Pero em los australopithecus isso cambiou. E esta é a nossa hipótese. E por que cambiou? Por todos estes contextos que estou comentando com vocês, por uma espécie que estava com seu cérebro sendo estimulado constantemente, porque estava constantemente expostos a novos ambientes e a novas circunstâncias e a novos peligros, uma espécie que estava consumindo outros tipos de alimentos, uma espécie que era bípede, que tinha as mãos livres, uma espécie que provavelmente estava começando a vincular-se emocionalmente, a vincular-se sexualmente de maneira distinta, uma espécie que estava provavelmente observando que não eram só uma manada ou um rebanho ou um grupo de símios, pero que además poderiam criar vínculos e ter comunicaciones, lo que llamamos protocomunicaciones, ¿vale? O comunicaciones primogénitas, comunicaciones muy primarias, ¿vale? Ahí surgió un laboratorio psicoexpresivo, digamos así, ¿vale? Ese primer laboratorio de la evolución. Y cuando esta especie, con todo esto, después de millares y millares de años, ahí andando por el mundo, ¿eh? Esta especie un día se da cuenta. Y no fue, por mi hipótesis, ninguna mutación genética. Foi um processo evolutivo, porque não creio que algo tão importante, tão definitivo em la raça humana tenha sido uma mutação genética. Foi algo que foi sendo construído ao longo de milhões de anos, ¿vale? Então, dentro do modelo psicoexpressivo, a hipótese é esta, é que ao longo destes milhões de anos, estes hominídeos foram caminhando, foram explorando novos espaços, foram explorando-se, foram explorando novas maneiras de ser e estar em comunidade, foram sendo expostos ou exponendo-se a ambientes, a climas, a alimentações, a nutrições distintas, pero também foram tomando consciência de pequenas emoções muito básicas, muito primárias, que em psicologia chamamos de emoções primárias, não? Podemos falar, por exemplo, de la rabia normal, que uma madre ou um padre sinta la rabia no momento em que vê que um depredador vai comer a seu filho, a seu bebê, não? Podemos falar del amor que a madre tem por sua cria, e sabemos que a oxitocina já estava presente, né, neste momento, ¿vale? Pero ¿por qué no hablarmos de angustia? ¿Por qué no hablarmos de miedo a la muerte? ¿Por qué no empezarmos a hablar del miedo a la finitud? ¿Y por qué no empezarmos a hablar de la angustia de la muerte y de la necesidad de perdurabilidad? ¿Por qué no empezarmos a hablar de la necesidad de despedirse, de la necesidad de ritualizar
un momento en que el otro se va y yo no pude despedirme. No estoy hablando de ritos funerarios, porque los australopithecus aún no hay pruebas o evidencias fósiles, evidencias científicas de ritos funerarios, no lo hay, ¿vale? Pero eso no indica que no pudiesen sentir. Isso não indica que o aparato psíquico desta espécie já não estivesse sendo posto em marcha para poder regular estas emoções generadas por este contato, esta consciência, não digo primitiva, né? Essa consciência ancestral de la finitud de esta especie, ¿no? Entonces, imaginen vosotras, intenten imaginar, ¿no? Una especie que en pocos años, en pocos centenas o millares de años, deja de ser un mono, no es un homo, no tiene un cerebro de la especie Homo sapiens o hominidia, ¿vale? No tiene, no es hominidio, es una especie de interfaz entre los dos y que tiene que gestionar emociones relacionadas con la muerte. Si para nosotros Homo sapiens ya es difícil, imagina para ellos. ¿Entienden esto? Y ahí surge la psicoexpresión. Y es ahí que reside la psicoexpresión. Y la psicoexpresión no es sinónimo de ritos funerarios, porque no hay ninguna evidencia fósil de que los australopithecus enterrasen sus muertos, ¿vale? La psicoexpresión, en mi hipótesis, es un movimiento intrapsíquico de regulación emocional para gestionar estas emociones primarias que por primera vez en nuestro desarrollo filogenético una especie estaba empezando a sentir. Bien, emociones además que relacionadas con la capacidad mnemónica de un Australopithecus era aún peor, porque un simio con su anatomía cerebral sabemos que tiene una capacidad de reserva mnemónica, o sea, tiene una capacidad de recuerdo o de tiempo de recuerdo limitada, que un recuerdo puede durar 3 días, 5 días, 10 días. Estoy hablando de los simios, ¿ok? No estoy hablando de todos los mamíferos, porque sabemos que muchos mamíferos actualmente tienen una capacidad de memoria enorme, como el elefante, por ejemplo, que puede recordar cosas hoy, el elefante de hoy puede recordar cosas, por ejemplo, de 20 años, ¿vale? Que sucedieron 20 años, un delfín también, ¿vale? Pero estamos retrocediendo a millones de años atrás, ¿bien? Entonces, esto significa que es muy probable que dentro de nuestra hipótesis que este Australopithecus empezase también a tener un cerebro con mayor capacidad de recuerdo. Entonces, lo que antes yo, como Australopithecus, tenía que durante 1 o 2 días o una semana gestionar la angustia de haber perdido un miembro de mi manada, ¿vale? Ahora tenía que gestionar esto para toda la vida, porque ya no me olvidaba. Y también tenía que gestionar el miedo de mi propia muerte. Y ahora tenía que gestionar algo que es la añorancia, la nostalgia, lo que llamamos en portugués como a saudade, ¿vale? Nada de esto, ninguna especie anterior tuvo que gestionar. ¿Entienden esto? ¿Vale? Entonces fue una gran putada para esta especie, porque era una especie que no tenía gran capacidad cognitiva, pero tenía que aprender a gestionar una gran profusión de emociones que fueron empezando a ser sentidas, ¿vale? Debe haber sido un momento evolutivo muy difícil. ¿Por qué? Y ahí viene la psicoexpresión. En momentos de grandes crisis emocionales hay 2 caminos. O tú te bloqueas y mueres y te extingues, o tú
te adaptas y evolucionas. Y la hipótesis de la psicoexpresión es que esta especie crió o empezó a criar por tentativa y error medios de adaptarse, de regular estas emociones primarias, primitivas, ancestrales, que empezó a sentir. ¿Y cómo? ¿Cómo empezó a hacer esto? ¿Vale? Nuestra hipótese es que empezó a hacer esto a través de una técnica que conocemos muy bien en psicología y que fue muy probablemente esto que ellos hicieron, que es la externalización de la emoción, que los artistas y los arteterapeutas sabemos muy bien qué es esto, ¿no? Que es cuando yo cojo lo que siento, cómo siento, de la manera que siento, y externalizo y saco de mí y pongo fuera de mí y hago algo con esta emoción, yo regulo esta emoción, gestiono la ansiedad, disminuyo mi angustia, ¿vale? Me acalmo, me tranquilizo, dejo de llorar, me sinto mais arropado, menos arropado, expresso mi rabia, expresso mi sensação de agobio, porque saco de mim. Então, a hipótese de nosso modelo é esta, que estes australopithecus, estes seres, ¿vale? Empezaram a hacer esto. Empezaram a hacer dibujos en la arena. Empezaram a hacer pequeñas cosas con hojas secas, con recursos naturales. Empezaron a hacer movimientos con sus cuerpos, o hacer ruidos, o hacer pequeños rituales, porque claro, esto no se queda registrado en los registros fósiles. Por eso no hay evidencias fósiles, ¿vale? Pero algo tuvieron que empezar a hacer. ¿Por qué? Y ahí esto no es mío, esto es de Antonio Damasio, un neurocientífico, para mí el mayor neurocientífico del mundo, que es un portugués, Antonio Damasio. Antonio Damasio comenta una cosa impresionante, ¿no? Que algo tuvo que pasar en nuestros ancestros para modelar nuestro sistema nervioso de regulación emocional, porque no fue una mutación genética, no fueron los extraterrestres que vieron aquí, nos abducieron y cambiaron nuestro ADN, perdón, no es necesario llegarnos ahí, por más que yo cree en vida extraterrestre, ¿vale? Pero no es necesario, porque la propia evolución nos da la oportunidad de explicar cómo a través de tentativa y error el propio sistema nervioso se fue construyendo, se fue modelando, se fue adaptando por esta necesidad de regular. Entonces, el tema del modelo es curioso, porque el tema del modelo psicoexpresivo es que primero surgen las emociones duras, difíciles, la muerte, el dolor, la angustia. Primero surge esto, y después surge, ¿vale?, la tentativa de la búsqueda de regular. Y a partir de este ejercicio no consciente, ¿no?, este ejercicio hecho a lo largo de millones de años, fue modelando nuestro aparato psíquico. Y por eso hoy, cuando externalizamos, es tan potente. Y por eso hoy, cuando trabajamos con las terapias expresivas y psicoexpresivas, es tan potente, es tan eficaz, y el efecto es tan rápido, porque vamos a la origen, al mecanismo intrapsíquico originario del aparato psíquico regulador de la emoción. ¿Entendés esto? ¿Vale? Ah, Marceli, pero ¿por qué tú fuiste tan lejos? ¿Por qué tú fuiste ahí a estudiar paleoantropología? Porque me dio la gana, ¿entiendes? Simplemente por esto, por curiosidad, porque yo necesitaba entender. Ahora estoy haciendo propaganda aquí de la Coca-Cola, mira. Necesitaba, no entender, pero necesitaba crear una hipótese
porque tenemos un aparato psíquico en una especie hominídea, que somos nosotros, que ya tuvo que venir preparado. Y tuvo que venir preparado de una especie anterior. Y dentro de la paleoantropología es muy curioso porque hay un desprecio a los hominídeos, perdona, a los australopithecus. Es como si, dale, fue ahí una especie entre uno y otro, fue una especie de transición y algo tuvo que pasar, bien, tuvo que pasar y tuvo que pasar muchas cosas, porque fue justamente ahí que nos hizo tornar lo que somos hoy. Fue justo esta especie que tuvo que aprender a lidiar con todas estas dificultades y que nos catapultó a la evolución. ¿Y sabe lo más curioso? Fue justamente a partir de los australopithecus que nuestra evolución empezó a ser de una velocidad abrumadora. Hasta los australopithecus todo iba demasiado rápido, demasiado lento. Demasiado lento. Para que un simio pudesse quedar erecto, ¿no? Andando, ser bípedos, pero demoró por lo menos uns 20 millones de años. Hasta que el polegar del simio dejase de ser un polegar para coger los árboles, pasase a ser un polegar opositor para coger herramientas, fueron más millones de años. Y de repente algo ocurre y que la evolución empieza a desarrollarse, tanto que si vosotros observan el árbol filogenético de la especie, ¿no? Desde el primata más antiguo descubierto hasta nosotros, vosotros van a ver la lentitud de las ramas y de repente a partir de los australopithecus, la cantidad de especies que surgiu de aí. E aí viene um modelo psicoexpressivo muito ousado, e eu sei que vão haver muitos paleoantropólogos me mandando a freír monas, pero não passa nada, a ciência se hace assim, ¿vale? A hipótese é esta, que foi a psicoexpressão, esta força intrapsíquica que puso em marcha esta capacidade adaptativa tão grande que temos como espécie, ¿vale? Por este ejercicio de necesidad de regulación emocional que tuvieron los australopithecus. Si no fuese por eso, no habría la especie que somos hoy, ¿vale? Entonces, esto, resumidamente, ¿qué es el modelo? ¿Eh? Y cómo definimos algunos conceptos. Es obvio que es mucho más, porque cuando estamos hablando de las características de la psicoexpresión como fenómeno psíquico, hablamos de varios elementos que componen o que compusieron la psicoexpresión en este momento filogenético, ¿no? Yo estoy hablando de uno de ellos, que es este miedo a la finitud, este contacto con la muerte, ¿no? Este contacto con la ausencia, esta angustia, esta conciencia de que somos finitos. E isto não digo eu, isso já dizia Freud, pero Freud dizia que os homens, né, ele se referia à espécie Homo sapiens, né? Pero eu levo esta angústia da morte a los australopithecus. Pero há muitas outras características da psicoexpressão, e uma de elas, que para mim é a mais potente, é quando esta espécie descobre que quando consegue encontrar um mecanismo expressivo, um recurso expressivo de perdurabilidade, esta angústia se regula com muita mais rapidez. E isto vamos ver na primeira expressão criativa de nosso abanico de expressões. E qual foi? Quem sabe? Los petroglifos. ¿Para qué? ¿Para qué? Me explica. Si teníamos ahí piedras, árboles, si teníamos tantas cosas, ¿no? ¿Para qué coger y romper piedras? Si teníamos otros elementos muchísimo más fáciles para poder utilizar, como la arcilla, por ejemplo. ¿Para qué estar
no sé cuánto tiempo picando piedra para perdurar, ¿vale? La necesidad de perdurabilidad es una necesidad actual. Tenemos esto, que se caracteriza por nuestra especie, ¿no? Necesitamos ser perdurables. Algunas personas expresan este sentido de perdurabilidad, y esto ya es una característica del modelo psicoexpresivo, ¿vale? Expresan este sentido de perdurabilidad a partir de la maternidad o de la paternidad, por ejemplo, teniendo hijos, ¿vale? Otros criando cosas, otros montando ONGs, otros siendo artistas, otros se dedicando a la religión, pero dejan algo perdurable, ¿no? Para que cuando yo ya no esté, algo mío se quede, ¿no? Yo perduro a través de esto. Este es mi sentido de perdurabilidad, escribir, ¿vale? Cómo yo expreso, cómo yo gestiono mi angustia de la perdurabilidad, porque esta es otra característica del modelo psicoexpresivo. Todo el ser humano, independiente si están psíquicamente sanos o psíquicamente no sanos, digamos así, todo el ser humano tiene la necesidad de perdurabilidad y necesita encontrar un proyecto, un espacio, una manera de ser perdurable, dar sentido a su vida a partir de esta perdurabilidad. ¿Ok? Y las personas que no encuentran ese sentido o que piensan que su sentido de perdurabilidad es teniendo hijos y de repente descubren que no es bien por ahí, se frustran y acaban por no encontrar. Muchas veces las personas vienen a la clínica, a la consulta psicológica, y lo que necesitan es tener sentido para sus vidas. ¿Eh? Y tienen sus vidas bien, tienen sus vidas plenas, pero una vida llena de cosas por hacer no es una vida con sentido. ¿Vale? Bien.